Listo. Bueno, hola, buenos días. Vamos a ver la clase de, como dice aquí, los efectos adversos en la radioterapia en tratamiento de cánceres de tumores de cabeza y cuello. El tema resulta importante sobre todo para poder identificar correctamente lo que sí va a representar un cambio por la radioterapia contra lo que va a representar una probable recidiva o una probable tumoración residual en los estudios que veamos y que realmente aquí en el hospital son pues el pan de cada día, lamentablemente para los pacientes. Entonces, ahí radica la importancia de que entre todos revisemos esto y también algunas cosas para que intencionadamente en historia clínica sepamos hacia dónde dirigir, sobre todo cuando tengamos la conciencia de que el paciente ha recibido este tratamiento. Yo soy Luis Angulo Estrada, fellow en imagen de cabeza y cuello, y esta clase se la revisé con mis maestros, el doctor Mario Campos Coy y la doctora Natalia Villarreal del Bosque. Este artículo en el cual he basado el estudio es un estudio relativamente reciente, el issue de mayo-junio del Radiographics, en el que son estos médicos brasileños, quienes, algunos de Sao Paulo, algunos de... principalmente de Sao Paulo, que pertenecen a la división de radiología de cabeza y cuello, los que han escrito los siguientes conceptos. Primero que todo, sabemos que a pesar de que los cánceres de cabeza y cuello representan un porcentaje aparentemente mínimo de toda la incidencia de tumores en la economía, que es solamente el 4% de los casos, el tratamiento y las complicaciones del tratamiento van a repercutir importantemente en la calidad de vida del paciente. Primero que todo, por lo que de por sí el tumor lleva a cabo en el paciente. Le repercuten funciones tan vitales como la masticación, la deglución, la respiración, entonces la fonación, y sin contar todos los efectos estéticos que al paciente le implican y las consecuencias psicológicas, etcétera. Entonces, es importante ser muy puntual. Hablo yo del área de cabeza y cuello, claro que en todas las partes del cuerpo, pero hay que ser muy puntual respecto a saber decir en qué área, en qué sitio, en qué subsitio está la afectación tanto del tumor como eventualmente de las complicaciones. Entonces, sabemos que la radioterapia va a causar radiación ionizante, la intención es causar daño en el ADN de las células, pero esto va a repercutir también en las células sanas vecinas, en los tejidos sanos vecinos. Y es por esto que existen muchas complicaciones de la radioterapia en los tejidos locales o incluso en esa zona. Y esto es a pesar de que la radioterapia ha evolucionado para reducir efectos adversos. Ahora ya se realiza con intensidad modulada, y esto es con el efecto de centrar esta incidencia del daño a las células solamente en donde sepamos que existe el tumor. Entonces aquí comienza la tarea del radiólogo. Tenemos nosotros que decirle al radiooncólogo o al médico tratante dónde está precisamente el tumor, dónde están algunos implantes tumorales, dónde están algunos nódulos sospechosos, para que se sepa a dónde dirigir la radioterapia y a dónde fraccionarla propiamente de acuerdo al campo que vayamos a elegir. La apariencia típica de los efectos adversos de la radioterapia es muy reconocible por estudios de imagen seccional, por tomografía, por resonancia, y hay que saber describirlos y tener en cuenta que existen como tal verdaderas complicaciones de la radioterapia, que son no solamente los efectos adversos esperados, sino que también van a ser aquellas que van a poner en riesgo la vida o la función, en dado caso. Entonces, los efectos de radioterapia hay que saber reconocerlos de acuerdo, número uno, porción anatómica, número dos, si podemos preguntarle al paciente la dosis que ha recibido, si han sido altas dosis, bajas dosis o la dosis estándar, pero también hay que saber reconocerlos a lo largo del tiempo. Esto aquí en nuestro centro es algo que sí aplica en el sentido en el que tenemos la facilidad, uno, de preguntarle la historia clínica al paciente, y número dos, de comparar con previos. Entonces, muchas veces o tenemos el basal antes del tratamiento, o bien tenemos el basal, o mejor dicho, el basal post-tratamiento inmediato.
Entonces, vamos a saber si lo que estamos viendo ya estaba a cierto tiempo de que inició la terapia o no estaba, y también es por esto importante preguntar cuál es el tiempo de la última radioterapia que he recibido y cuándo comenzó, porque vamos a dividirlos por la temporalidad en agudos, durante el tratamiento, subagudos, de semanas o meses, y luego ya esas flechas empiezan a solaparse, de semanas a meses, meses a años, y después de varios años. ¿Cuántos? Pues la verdad es un concepto vago, porque tampoco existe una cronología precisa que nos diga de que después de 3.5 años ya se va a ver este efecto contra este otro. Entonces, lo que sí es saber que en cierto lapso van a aparecer tales o cuales efectos. ¿Ok? Por región anatómica vamos a dividirlos en estos que aparecen aquí, que son básicamente los que menciona el artículo, y todos nos dan ejemplos bastante claros por imagen, excepto en el de hasta allá superior, que es el de la tiroides, porque ahí no hay propiamente un cambio que identifiquemos patognomónicamente por imagen. Como decía, la radioterapia ha venido evolucionando. Antes eran verdaderas bombas lo que se lanzaba al paciente para tratar su cáncer y acababa, pues claro, destruyendo todo lo local. Se busca ahora que la radioterapia inicial modulada sea más como un misil dirigido hacia el tumor. Sin embargo, este misil dirigido, pues claro que va a tener efectos colaterales, va a tener esta onda que va a llevarse de encuentro a todo lo sano que está a su alrededor. Teóricamente, desde los 90 es cuando ya se ha hecho la radioterapia conformacional en tercera dimensión, junto con la TAC, donde ya se ha buscado elegir propiamente dónde está el tejido al cual hay que incidir para que se haga el mínimo daño. Y ya desde hoy es la radioterapia intencional modulada, que es lo que puse en la imagen desde hace 2 diapositivas, y lo pongo ahora en esta imagen, donde se busca ahora sí centrar propiamente el campo al tumor o a las lesiones sospechosas o a todo ese nivel o niveles de ganglios que estuvieran afectados o con sospecha de que estuvieran afectados. Entonces, lo que va a hacer la radioterapia, como ya dije, es que uno, directamente va a incidir en el ADN de las células, es lo que es la tarea y es lo que se busca. Y número dos, indirectamente también puede que interactúe con otras moléculas, como por ejemplo el agua, y lo que va a hacer es que va a liberar radicales libres, que estos radicales libres a su vez interactúan con el ADN y van a causar también daño con una consecuente muerte celular. Entonces, son 2 mecanismos, directo y indirecto, los cuales van a incidir en los tejidos y por lo tanto van a repercutir en los cambios que identifiquemos por imagen. Tanto esta como la siguiente diapo son pacientes diferentes, no son el mismo paciente, son únicamente ejemplos de los estudios de imagen que vamos a tener a nuestra disponibilidad, sobre todo pues aquí en el departamento. La valoración post-tratamiento comúnmente se hace después de cada 3 o 4 meses, en los primeros 2 años de que terminó el tratamiento. Después se puede espaciar hasta cada 6 meses por 5 años y ulteriormente se va a realizar cada año o de acuerdo a lo que clínicamente el paciente manifieste. Entonces, si él manifiesta una fístula o manifiesta salida de material purulento, podemos buscar una fístula, o si manifiesta dificultad para realizar movimientos del cuello, por ejemplo, pues sospechar que existe fibrosis determinado en algún grupo muscular o de acuerdo a lo que él nos vaya refiriendo. Entonces, la tomografía va a ser el método de elección vamos a evaluar para dar seguimiento a estos casos. En primera, porque es accesible en la mayoría de los centros. Sin embargo, pues eso es solamente la mitad de lo que la tomografía es, porque la otra mitad implica al radiólogo que sepa leerla, que sepa interpretarla. Sabemos que esta tomografía tiene que ser con contraste intravenoso y la facilidad es de que uno es accesible y dos, no tiene impacto movimiento y podemos cubrir una zona amplia, todo el cuello, en una sola adquisición en un tiempo relativamente corto. La resonancia magnética va a ser útil porque va a dar una mayor resolución de tejidos blandos, por lo tanto la resonancia puede sernos muy útil, sobre todo en la porción suprayoidea del cuello. Aquí vamos a poder evaluar los músculos de la masticación, la cavidad oral, siempre y cuando el paciente idealmente no tenga reparaciones dentales,
Sin embargo, es esta superioridad que ya sabemos de tejidos blandos. Y también hay otros métodos de imagen que pueden hacerse intencionados cuando se sospechara, por ejemplo, que en el esófago, después de recibir terapia de radiación al cuello o al tórax, sospecháramos que hay alguna estenosis o que hubiera alguna fístula o que hubiera alguna complicación que implicara la luz, discontinuidad o bien estrechez de la misma. Entonces, también es un estudio que podemos usar como seguimiento o intencionadamente para algún síntoma que el paciente requiera después del tratamiento con radioterapia. El PET, el PET es una herramienta bastante útil, sobre todo porque tiene un valor predictivo negativo bastante alto. Si decimos por PET que el paciente no tiene captaciones focales, es porque muy seguramente no tiene recurrencia y no tiene recidiva de la enfermedad. Entonces, aquí radica la importancia también del PET en el seguimiento de los cánceres, como ya sabemos. Y el ultrasonido, pues igual que lo que expliqué de la fluoroscopía, puede tener valor cuando intencionadamente buscamos algún área para ver si hay una complicación precisa, como por ejemplo, en este caso, pongo solamente la imagen típica de un pseudoneurisma que pudiera suceder en alguno de los vasos del cuello. Entonces, son las modalidades de imagen con las cuales daremos seguimiento, pero el estudio se centra, este estudio que estoy presentando, se centra principalmente en los cambios por tomografía, aunque también menciona algo de resonancia magnética. Comenzando ahora sí por región anatómica, la piel, el tejido celular subcutáneo, sabemos que es lo que primero vamos a identificar en un paciente, en un estudio de un paciente que nos llega con antecedente de radioterapia. De hecho, hay veces que podemos inferir casi con seguridad que el paciente fue sometido a radioterapia porque vamos a ver que los tejidos superficiales del cuello, la fascia superficial cervical, se van a ver engrosados. Entonces, no solamente las fascias, sino también propiamente la piel. De modo que la radiodermatitis va a ocurrir hasta en un 90% de los casos y va a ser las complicaciones agudas más frecuentes que vamos a identificar en estos pacientes. Y obviamente es más afectado cuando no se puede limitar el campo de la radioterapia. De modo que si la radioterapia acaba siendo más una bomba que un misil, claro que va a verse todo el cuello engrosado, pero también si se da intencionadamente la radioterapia a alguna parte del cuerpo, laringe, por ejemplo, en específico, faringe, vamos a ver que toda esa área, todo ese como cinturón o toda esa región va a ser la afectada. Las células basales de la epidermis son las que van a ser más radiosensibles, sobre todo porque son las que están en proliferación constante y por eso son las que más van a sufrir el efecto de la radiación, el daño al ADN. Y aquí el punto es que podemos verla inicialmente como edema, pero consecuentemente podemos verla ya como una fibrosis. De modo que en sí la reacción inflamatoria, la reacción aguda, va a suceder en las 2 semanas post-tratamiento. Tan pronto pase este tiempo, ya vamos a empezar a ver el engrosamiento subcutáneo de la piel, vamos a poder empezar a ver también el engrosamiento de la fascia superficial del cuello, como estamos viendo aquí en las flechas. Y esto es porque el edema se da porque la radioterapia lo que va a hacer es que va a dañar el endotelio, propiamente de las venas, y también va a dañar a los vasos linfáticos. Entonces va a causar esta deficiencia en el drenaje y es lo que va a condicionar que se acumule este líquido y haya edema. Y es por esto que vamos a verlo. Entonces, ese es el efecto por el cual sucede. Daño endotelial, daño linfático, consecuente edema, y por eso vamos a verlo como tal. Y con el tiempo, puede que si ya no existe el insulto de la radioterapia, puede que estos capilares de vuelta se regeneren, puede que los linfáticos en cierto modo también se reparen y puede que como tal edema ya no haya, pero de tanto que estuvo el insulto, puede que lo que veamos ya no sea como tal esta inflamación, sino que sea ahora sí la fibrosis. Entonces, de acuerdo al tiempo que estamos viendo y de acuerdo a los síntomas que el paciente nos refiera, pues hay que pensar en que sea solamente edema o que digamos que existe el edema, pero sí puede descartar una fibrosis. Sobre todo si el paciente refiere que tiene induración, limitación de los movimientos del cuello o de que algún músculo percibe que está disfuncional, entonces hay que mencionarlo también como tal. Y pues recordemos que este edema puede verse superficial, pero también se puede ver afectando espacios profundos o
más profundos a la fascia, como por ejemplo, aquí tenemos que el espacio, el submandibular, de un lado y del otro, se ve también afectado. Y si vemos inflamación en un espacio o en otro, hay que sí consignarlo y atribuirlo a radioterapia de entrada, pero también hay que descartar que no haya proceso inflamatorio local en este espacio en particular, ¿ok? O sea, no solamente, el edema de la piel y de los tejidos profundos, sí, pero busca también intencionadamente que en esos tejidos profundos no haya algo que localmente esté afectándolo, sobre todo cuando los cambios se ven asimétricos. Por lo general va a ser simétrico los cambios, a menos que el cuello haya sido irradiado asimétricamente y eso lo sepamos desde de entrada, ¿ok? Pero si se ve asimétrico, en este caso de tejidos profundos, también hay que sospechar que no haya algo que localmente esté condicionando ahora sí edema. Este es un caso de aquí de nosotros en el cual es un paciente que tiene un carcinoma de laringe, se le hizo una resección quirúrgica y además se le dio también tratamiento con radioterapia. De modo que lo que vamos a encontrar es justamente este engrosamiento del músculo platysma, que lo vemos desde las porciones más superiores, notemos aquí, vemos este edema del tejido cerebral subcutáneo, pero notemos cómo se ve más afectado aquí en esta región. En esta topografía de los músculos esternocleidomastoideos y también el tejido adyacente o supraadyacente a la laringe. Entonces, es por esto que se ve esta diferencia del tejido aquí en este nivel que en el tejido de arriba. Sin embargo, también aquí superior, suprayoideo, se evidencia engrosamiento. Diferenciales, celulitis, como ya dije, absceso, cuando es en particular, o que hubiera recurrencia, sobre todo cuando vemos que fuera focal este realce o alguno de los engrosamientos. El aparato de la masticación va a ser uno de las zonas anatómicas que van a manifestar cambios, sobre todo tardíos o muy tardíamente. Entonces hay que tener esto en mente, que el paciente en sí puede que de entrada no manifestará a las 2 semanas o acabando el tratamiento cambios en los músculos de la masticación, sino que puede ser meses o años. Y esto es importante saberlo para no ver un estudio de control de hace 2 años, ver algo que está realzando, ver algo que está dematizado en el aparato de la masticación y pensar automáticamente que es una recurrencia. Claro, hay que descartarlo, pero también saber que los efectos que se ven en esta área van a ser después. Entonces, esto para saberlo a ciencia cierta. Y como ya dije, el cuello suprayoideo puede que lo evaluemos mejor con resonancia magnética. Y lo que vamos a ver aquí es aumento de señal en T2 de los músculos propiamente, de los vientres, por el edema y también un realce tras la administración de medios de contraste, en este caso gadolíneo. El mecanismo que va a causar esto es inflamación, edema o fibrosis, como ya lo dijimos en lo del cuello, pero también puede ser por denervación, por atrofia muscular. Y esto fuera porque la radioterapia afectara el nervio que estuviera encargado de este músculo en particular y consecuentemente le causara una denervación, que podemos verla más tempranamente o ya como atrofia en etapas tardías. Entonces, este es el estudio de resonancia magnética de un paciente que tenía un carcinoma nasofaríngeo, se le dio radioterapia y aquí en este caso 6 meses después de radioterapia ya se observaba el engrosamiento, se observaba ya el realce difuso de los músculos de la masticación. En este punto también puede que el paciente no venga como tal un estudio de seguimiento de rutina o de vigilancia, sino que de acuerdo al síntoma que manifieste se haga el estudio de imagen. Y puede que el paciente venga ahora con trismus. Entonces, este trismus es propiamente porque los músculos pterigoideos pueden verse afectados y por eso es que el paciente manifieste esta dificultad. Claro, hay que evaluar integralmente también que no haya necrosis de la mandíbula, que no haya esclerosis, o no haya osteitis, etc. Pero aquí en particular, hago énfasis de esto. Paciente nuestra, que tiene diagnóstico de carcinoma adenoideo quístico maxilar derecho desde 2019. Fue tratada con resección quirúrgica, quimioterapia y radioterapia hasta mayo del 2020 y está en vigilancia oncológica. Este estudio es de febrero del presente año, en el que se evidenciaba justamente lo que estoy diciendo. Se evidenciaba aumento en la intensidad
en las secuencias ponderadas en T2 de los músculos de la masticación, predominantemente en el lado derecho. Aquí estoy volviendo a hacer énfasis en lo que dije de la asimetría. Tuvo el carcinoma en el lado derecho, en el maxilar, entonces muy seguramente se dio prioridad a radiar este lado y no bilateralmente, y es por esto que se ve la asimetría tanto en el T2 como en el contrastado del realce de los músculos de la masticación. También se ve engrosamiento mucoso en el lecho quirúrgico, y esto, pues, es también, esto pudo haber sido consecuencia tanto al efecto inflamatorio como también pudo haber sido a que se hubiera obliterado alguno de las cavidades en este lugar, porque por la radiación se haya estenosado el ostium y por eso haya causado esto. El pico de intensidad en T2 va a ser entonces tardío, va a ser entre los 18 o 12 meses post-tratamiento. Como ya dije aquí, se dejó de radiar en mayo, este estudio es de febrero del 2022, o sea que son, pues sí, 10, 20, casi 20 meses, 19, 20 meses después, y ya se ve muy evidente este pico de intensidad en T2 y el realce en el contrastado. Entonces, en esos pacientes hay que vigilar que no haya cambios en la masticación, que no se presente el trismus, etc. Las glándulas salivales también va a ser un hallazgo bien frecuente que vamos a ver en los estudios de imagen como cambios post-radioterapia, y los describimos, llega a ser de manera casi mecánica que describamos o que nos fijemos en este cambio post-radioterapia. Pero la verdad es que, a pesar de que es muy recurrente, como digo, lo vemos y mecánicamente lo estamos escribiendo, el trasfondo, la implicación clínica que tiene el describir la afectación a glándulas salivales es justamente que la disfunción de las glándulas salivales va a ser un círculo vicioso con radioterapia, en el cual va a hacer que se complique y que las complicaciones sean más potentes, sean más intensas, porque de las glándulas, las parótidas van a ser más sensibles a la radiación por el hecho de que va a tener acinos serosos. Los acinos serosos van a ser más sensibles que los acinos mucosos, que son los que van a estar sobre todo en las glándulas, sobre todo sublinguales, luego las submandibulares y nada más, a diferencia de los serosos que van a estar principalmente dominando la parótida y después van a estar ocupando submandibulares y después sublinguales. Entonces, es por esto que por la composición de los acinos es que unos van a ser más sensibles que otras. Y en este caso, las parótidas son las que casi siempre vamos a ver cómo van a estar infiltradas de grasa. Primero vamos a ver, puede ser que veamos primero un realce, y después de este realce una infiltración de grasa, y eventualmente veamos un decremento en su tamaño. Las glándulas submandibulares también vamos a ver cómo existe primero una densidad similar al músculo, similar a un poquito más densa, y luego después con radioterapia puede verse cómo realza importantemente a medio de contraste y eventualmente cómo va en decremento el tamaño. Tempranos, lo mismo que he dicho en la piel, lo mismo que he dicho en el aparato masticatorio. Es por inflamación y por edema. Y ya cuando existe una atrofia, ya cuando existe un decremento en el tamaño y por lo tanto en la función, lo que va a hacer es que se reduce propiamente y puede incluso que lleguemos a ver únicamente el tejido graso, y en ese punto también no confundir con cambios quirúrgicos, que la glándula no esté, o que por disección del cuello la glándula no esté, etc. Este es un hombre de 37 años, son cortes axiales post-contraste, antes, ahí ve, y después de la radioterapia, donde se evidencia primero A contra C, este decremento en el volumen de las parótidas, y B contra D es un decremento en el volumen de las glándulas submandibulares, pero también existe este realce. Entonces, este realce de las submandibulares es por la inflamación, y luego después comienza también a atrofiarse. El punto aquí y lo importante de hacerlo notar y de comunicárselo al médico tratante es que el círculo vicioso va a ser este que está aquí abajo. Las glándulas salivales ya no van a hacer su labor como deberían, va a provocarse serostomía, la serostomía va a provocar un riesgo aumentado de caries, se va a agravar la mucositis, que muy seguramente de hecho va a existir en estos pacientes, y esto va a reducir la calidad de vida.
Entonces, es por esto que se radian las glándulas, está disfuncional todo este aparato, y puede que las complicaciones que veamos en estudios de seguimiento o clínicamente sean por eso más intensas, porque todo eso puede potenciarse, sobre todo el riesgo de infecciones y el riesgo de que se agrave la mucositis y con una incluso consecuente estenosis de la vía digestiva. Respecto a la tiroides, es importante tomar en cuenta que sí es una consecuencia de la radioterapia, sobre todo de inicio muy tardío, como lo dije al principio, entraría en este apartado temporal, en los de inicio muy tardío, ya que puede ser hasta 5 o 10 años después de que se expuso la radioterapia, particularmente, como menciona aquí, en niños, que niños hayan sido expuestos a tal, y ya cuando sean adolescentes o sean adultos, es cuando se manifieste un cáncer tiroideo. Otros efectos adversos es el hipotiroidismo, que puede aparecer hasta 1 año y medio, 2 años después de que se termine la radioterapia, y lo otro que vemos ahí arriba. Realmente por tomografía, como sabemos, no vamos a poder caracterizar adecuadamente muchos nódulos o muchas lesiones focales pequeñas en tiroides. Obviamente, si es un cáncer muy evidente o una lesión inequívocamente maligna, pues claro, la vamos a ver como tal. Pero en sí, que veamos algo, que digamos, ok, es un cambio por radioterapia, por imagen, particularmente por imagen, por tomografía, como estoy hablando en el artículo, no vamos a poder decir inequívocamente que sí, pero tenerlo en mente para no pasar por alto la tiroides y para saber que puede ser un cambio que podemos identificar. Respecto a todo lo laringe, faringe, esófago, vía digestiva, los cambios tempranos van a ser la mucositis y el edema submucoso, que puede agravarse con una QT concurrente. Lo que vamos a ver es lo que dice ahí, en el segundo apartado. Se ve un realce prominente de la mucosa. Esta línea fina que vamos a ver realzando en los estudios contrastados, pues es la mucosa. De modo que eso va a ser la mucositis, y el engrosamiento subyacente, que es el que por lo general va a estar reduciendo el calibre de la vía, pues va a ser el edema de la submucosa. Entonces, describimos las dos cosas. Uno, tiene mucositis, que es el realce que debe de ser lineal para decir que es como tal, la mucositis, y tiene también el edema de la submucosa, que es lo que va a estar condicionando otros efectos, por ejemplo, de estenosis o de compresión. Entonces, aparte de esto, va a verse también edema de la grasa paraglótica o preepiglótica en el caso de la hipofaringe o de la laringe. Y es importante aquí, como estoy diciendo en todos los casos, sí, darnos cuenta que tiene el cambio por radioterapia, pero ser muy puntual respecto, ¿es solamente el cambio por radioterapia? Porque si vemos un engrosamiento focal, y más aún, como lo menciona el artículo como un teaching point, si tiene una zona de ulceración, eso nos debe llamar importantemente la atención. Porque si vemos engrosamiento no lineal, sino focal, esto puede corresponder con un tumor viable, puede corresponder con una recurrencia, puede corresponder con otro tumor, y esto hay que interrogarlo ya más intencionadamente, ya sea por exploración directa o por otro estudio de imagen. Y como ya dije, los cambios por la estenosis o por la fibrosis que puedan darse aquí en esta vía digestiva pueden condicionar incluso disnea hasta 1 año después a la radioterapia. Y la mucositis, también tomar en cuenta que puede ser tanto daño directo por la radioterapia al epitelio, o también que fuera secundaria por infección a tejidos susceptibles. Entonces también vemos mucositis y ver que sea propiamente la mucositis como un cambio, un efecto adverso de la radioterapia, o que no sea por algo maligno, o que no sea por algo infeccioso, inflamatorio, vecino o adyacente. Estamos viendo aquí los cambios tempranos post-radiación de un masculino de 44 años, carcinoma espinocelular de orofaringe, que se evidencia un realce mucoso prominente y un engrosamiento submucoso de las estructuras faringeas, así como edema del espacio retrofaringeo. De modo que vemos este realce, aquí por resonancia magnética, vemos que así que digamos muy lineal no es, pero es uniforme. Y también sabemos que en la resonancia magnética el hecho de
correlacionar con otras secuencias, en este caso con el mapa de ADC, puede ayudarnos a diferenciar que focalmente no hubiera algo maligno. Entonces, ese es el realce homogéneo de las paredes faríngeas, y aquí evidenciamos, aparte, edema retrofaríngeo, ya a un nivel infraoideo, como estamos viendo aquí. Entonces, son cambios importantes a considerar. La disnea, pues va a ser una complicación por esta estenosis que puede darse en la laringe, que puede ser o por la mucositis y el edema submucoso, como también en la laringe pudiera ser por cambios en la arquitectura propiamente de los tejidos cartilaginosos. Entonces, es un masculino de 61 años, este paciente que vemos, con cambios tempranos por radiación, tiene engrosamiento de la mucosa laringea a nivel de la glotis y la supraglotis, que es lo que vemos aquí en ambos diagramas, con una reducción significativa de la vía aérea, lo cual pues hay que referirlo al médico tratante, porque bien puede ser que esto sea el primer estudio que veamos con una estenosis y en el previo no lo veíamos, entonces esto pudiera ser el heraldo de que viene algo peor, entonces pues tomarlo en cuenta para que él con base en esto decida si el tratamiento va a ser asegurar la vía aérea pronto o si no ha avanzado tanto respecto al previo, pues ir dando seguimiento u otro tratamiento que le pueda ofrecer. Como tal, de edema de la mucosa en cambios por radioterapia, este es un ejemplo que tiene, de hecho, dos efectos adversos. Tiene una otitis media y osteitis por radiación, que es lo que vemos en la imagen axial con ventana a hueso. Lo que estamos viendo es entonces que el oído medio, las encías petromastoideas, el ápice petroso, en el lado izquierdo tiene esta esclerosis, tiene este aumento de la densidad, que corresponde con una osteitis por radiación, concomitante con una disfunción tubárica, que la disfunción tubárica fue secundaria a que se dio la radiación en nasofaringe, y aquí en nasofaringe hubo una obliteración de la fosita Rosemiller con una consecuente obliteración de la trompa faringotimpánica, y por eso es que fue una cascada en la que como efectos locales vemos la mucositis y el edema submucoso y la osteitis, ¿ok? Pero sabemos que bien pudo haber sido primero una, condicionando la disfunción y la otitis media, pero también la osteitis es un efecto directo. Este caso siguiente es de un paciente del artículo, sin embargo, hace un mes y medio vimos un caso semejante aquí en el departamento, que era un paciente que tenía el linfoma no Hodgkin, también tenía conglomerados de adenopatías, en ese caso fue del lado derecho, y de igual modo recibió radioterapia y después sí involucionó las tumoraciones en conglomerado, pero todo fue tan sensible que todo también sufrió necrosis y eventualmente se hizo esta fístula. Entonces, esta fístula laringocutánea es en un masculino de 60 años, tuvo un tumor en hipofaringe y laringe con nódulos metastásicos, y después del tratamiento involucionan, pero este es también el resultado. Entonces, les digo, es también otra complicación u otro efecto, otra verdadera complicación del paciente, del cual pues ya lo predispone sobre todo a que haya otras complicaciones, como pueden ser los procesos infecciosos. Y de fístulas pueden ser hacia la atmósfera o pueden ser también hacia otros órganos, como en este caso fue una fístula faringovertebral de un paciente con una valoración tardía post-radioterapia, donde evidenciamos que la pared faríngea posterior, después de la radioterapia, seguramente sufrió necrosis. Esta necrosis condiciona una comunicación en la cual transgredió la fascia prevertebral, llegó al espacio perivertebral, y lo que hizo fue esta espondilitis secundaria a una infección por una fístula por la pared faríngea posterior. La recurrencia, aparte de los efectos que vemos de la mucositis, que puede ser durante el tratamiento o unos años después del mismo, ya muchos años después, 2 años, dice aquí, puede haber recurrencia tumoral. Y como ya mencioné, la ulceración hay que estudiarla intencionadamente, hay que ver otras secuencias, hay que ver que no esté restringiendo importantemente en difusión.
Y también considerar que la mucositis crónica puede formar tejido exuberante, que sugiere recurrencia. Entonces, si vemos algo, hay que salir de la duda. ¿Cómo? Si no por imagen, hay que decirle al médico tratante que vea directamente esa mucosa, que haga una endoscopia, en la cual ayuda a caracterizar qué es lo que se está viendo. Entonces, siempre ser puntual, no solamente en el cuerpo del reporte, sino también hay que ser puntual en la conclusión y decirlo como una sugerencia, porque es labor nuestra, repercutir en el tratamiento y en la calidad de vida del paciente, que realmente es lo que está viéndose afectado con la radioterapia del cuello, la calidad de vida. Y saber que el esófago cervical es más sensible que las porciones que se encuentran en las caudales. En hueso, los cambios óseos van a correlacionar con dosis de radiación. Dosis altas, como mencionaré a continuación, puede que causen incluso osteoradionecrosis. Dosis bajas puede que únicamente veamos cambios en la médula. Entonces, no que sea como algo muy incisivo con el paciente, pero hay veces que los pacientes les preguntamos cuándo se hizo la radioterapia, cuándo terminó la radioterapia, y sacan la tarjetita. A todos nos ha pasado, sacan la tarjetita de las radioterapias. Entonces, ahí a veces viene cuántos Gray han recibido. Entonces, si lo tenemos a la mano, pues no nos cuesta nada anotarlos. Si el paciente no lo sabe o si no trae tarjetitas, bueno, no vamos a ser incisivos, ¿verdad? Pero si tenemos ahí el dato, conviene saberlo y consignarlo, ¿ok? Entonces, conviene tener a la mano ese dato porque sabemos que la dosis es directamente proporcional al daño que va a recibir. Bajas dosis, reemplazo graso de la médula ósea, dosis más altas, osteitis u osteonecrosis. Y otros, puede haber osteopenia como un efecto sistémico, afectación en crecimiento en niños y lo que ya mencioné, el ejemplo de la osteitis. El reemplazo graso de la médula puede completarse después de 6 meses de iniciar radioterapia. Usualmente, si el paciente comenzó radioterapia hace 2 semanas, puede que ya veamos cambios en la médula. Incluso si vemos un sagital, podemos ver cómo es muy evidente la zona en la cual ha recibido la radioterapia, porque notamos cómo hay una diferencia abrupta en la densidad de la médula de los cuerpos vertebrales, como ejemplo muy claro. Entonces, ahí es donde podemos también inferir en qué punto, en qué zona, en qué región se realizó la radioterapia. Entre 3 y 6 semanas, la señal es heterogénea y si fueron bajas dosis, puede que la médula eventualmente revierta y se normalice, tanto obviamente histológicamente como por imagen. Pero en dosis más altas, como más de 50 Gray, el reemplazo puede ser permanente. La radioterapia normalmente se da en 50, 60, 70 Gray fraccionados en 35 sesiones, que es lo que usualmente reciben los pacientes aquí en cánceres de cabeza y cuello. Entonces, como son altas dosis por la definición que estamos viendo aquí, pues puede que el cambio en la médula ósea, localmente aquí en el hueso, en vértebras cervicales, pues sea permanente. Entonces, es un caso de un masculino de 45 años que tuvo un carcinoma espinocelular de nasofaringe, el estudio previo al tratamiento, el estudio post-tratamiento, donde se evidencia este aumento en la intensidad de los cuerpos vertebrales cervicales y corresponde con el reemplazo de la médula roja. Y la radionecrosis, pues, es un efecto directo de la radioterapia, como dice el nombre, pero va a estar agravada también por otras comorbilidades, como la hipertensión, la diabetes, hasta 35% versus 9% en pacientes que no padecen estas enfermedades. Y los factores de riesgo, como ya mencioné, la dosis, la dosis que se dé por fracción, por sesión, y también si se planea como tal radioterapia para dar a una profundidad mayor a esta distancia. Ese es un paciente que nos presentan los autores, en el que la radionecrosis la proponen como un daño a la irrigación mandibular por radioterapia a la faringe, cavidad oral, que puede ocurrir incluso hasta 20 años después del tratamiento por radioterapia, y en este caso después de recibir 60 Gray. Entonces, después de 50 Gray puede que ya veamos irreversible la infiltración grasa a la médula ósea. Después de 60 Gray va a ser más latente el riesgo de que exista esta radionecrosis.
Y la teoría propuesta de que suceda son las 3H, la hipoxia, la hipocelularidad, la hipovascularidad, que son las que aunadas a los daños celulares del momento, locales, van a acabar en este efecto indeseable. Entonces, ese es un paciente de 67 años, se le dio RT local, y un mes después, estamos viendo aquí en A, tenía la médula esclerótica, aquí en la rama de la mandíbula. Sin embargo, 6 meses después, me imagino que fue una dosis suficientemente alta, hubo esta resorción ósea, fragmentación cortical y esta osteonecrosis subaguda. Las complicaciones de la osteonecrosis es obviamente que haya pobre higiene oral, y también esta puede que sea complicada después de la misma higiene deficiente, o que sea complicada después de trauma quirúrgico, que sea complicada después de osteomielitis, infecciones subsecuentes, por lo que estamos diciendo aquí, ¿ok? Por la hipoxia, en ese caso, si hubiera algún trauma o hubiera alguna consecuencia que estuviera interrumpiendo el adecuado flujo. Y este paciente es paciente nuestro, que es un paciente con un cáncer espinocelular de mi lengua derecha, diagnosticado en mayo del 17, tratada con JUTA y RT, la última en septiembre del 19, y viene referido por una sospecha de osteonecrosis. Entonces, en febrero del 20 vemos estos estudios en el que bilateralmente evidenciamos esta erosión tanto de la rama del ángulo del cuerpo de la mandíbula, secundaria al tratamiento que se le dio. Entonces, tenía cáncer de mi lengua derecha, y creo que, como estamos viendo, el patrón de la necrosis pues coincide con que el paciente muy seguramente se le radió la cavidad oral, preferentemente en el lado derecho, y por eso es que los efectos son peores de ese lado. Notamos cómo hay una necrosis bilateral, pero asimétrica. Entonces, por eso siempre hay que considerar cómo es que se está incidiendo el tratamiento y cómo es que va a repercutir. La condroradionecrosis, pues, es la misma fisiopatología, sin embargo, aquí hay que considerar sobre todo en cartílagos laringeos, que estos son susceptibles también a la necrosis, sobre todo cuando es un cartílago inmaduro. En este caso es una condroradionecrosis en un masculino de 48 años, que tiene esta alteración en la morfología de los cartílagos, tanto el cricoides como del tiroides. No se identifica como tal el aritenoides, y se complicó después también con un proceso infeccioso local. Es un masculino de 63 años, que él tenía una tumoración en cuerda vocal derecha, y post-radioterapia hay una discontinuidad en la porción anterior de la lámina derecha del cartílago tiroides. Vemos erosión del aritenoides, y lo que nos llama la atención es que hay pequeños focos de gas dentro de la misma línea del cartílago. Entonces, el tiroides vamos a verlo discontinuo por lo general, porque la osificación va a ser, parece caprichosa, incluso puede que sea asimétrica. Sin embargo, estamos viendo aquí cómo está la esclerosis notoria del lado derecho contra el lado izquierdo, y aparte que en el trayecto están estos focos de gas. Entonces hay que mencionarlos y atribuirlo a una radionecrosis, y aparte pues el antecedente ya nos estaba dando la pauta de que se trata de esto. Y ese es otro paciente con carcinoma de laringe, pero ese es un paciente nuestro, es un paciente que le hemos dado seguimiento desde julio del 20, desde julio del 20, él tuvo carcinoma de laringe desde febrero del 20, se trató con quimio, radio, últimas en mayo del 20, tiene traqueostomía desde entonces, y lo que estamos viendo aquí es que existe este foco calcificado adyacente al aritenoides en el lado derecho. Entonces, es otra complicación de la radionecrosis que puede condicionar una ruptura del cartílago, que puede condicionar que este cartílago quede como un cuerpo separado del resto del cartílago. Entonces tiene esta imagen que la damos como una calcificación distrófica versus una fragmentación del aritenoides. Este paciente ha tenido esa calcificación desde que recuerdo su primer estudio en julio del 20 hasta el más reciente que le hicimos en abril. Entonces, le hemos dejado pues como tal. Y ese mismo paciente, con esta necrosis de los cartílagos laringeos, es el mismo paciente
notamos cómo con el tiempo ha ido progresando, ha ido aumentando. No es el mismo daño que tuvo inicialmente. El primer estudio de nuestra izquierda es de julio del 20 versus el otro estudio que es de febrero del 22. Notamos cómo está la cánula de traqueostomía, pero vean cómo la arquitectura de la laringe es irreconocible. No se distingue realmente en nuestra imagen de la derecha el cartílago tiroides como se evidenciaba aquí. ¿Okay? No se distingue el cricoides parcialmente, aquí todavía lo evidenciamos, pero aquí el resto de los cartílagos o la estructura cartilaginosa laringea está claramente afectada y estamos dándonos cuenta que ya no está dando ese apoyo estructural que estaba dándolo antes del tratamiento. Notemos cómo incluso la cánula de traqueostomía está migrada, noten, se encuentra migrada y está contactando aquí con el cartílago, lo cual va a ser también un círculo vicioso que va a ser esta irritación del cartílago, más aparte el cambio tardío que ya va a desarrollar o el que está desarrollando por la radioterapia, y por eso es que hay que estar vigilando muy puntualmente la vía aérea en este paciente. Y la radionecrosis puede ser no solamente del hueso, sino puede ser también, se puede presentar también en el sistema nervioso central u otros tejidos. El ejemplo que encontré y que mencionaba este artículo era que aquí en la médula espinal pudiera verse esta necrosis como una lesión con un realce en anillo, con edema adyacente, que se puede después confirmar con otros estudios de imagen. Sin embargo, si existe el antecedente y si hay una lesión focal que tuviera esta apariencia, es un diagnóstico diferencial y no pensar directamente en que fuera una lesión de otro origen. Los vasos cervicales, lo más frecuentemente que podemos encontrar es trombosis, tromboembolismo venoso de la vena yugular interna o de algunas otras venas pequeñas que veamos en el cuello. Sin embargo, otros efectos frecuentes serán los que estamos viendo aquí, incluyendo el blowout carotídeo, que es un fenómeno que explicaré adelante. Pero lo que tenemos que ver y vigilar en estudios de seguimiento es la aterosclerosis acelerada. Lo que va a pasar aquí es que va a ser una conjunción de eventos tóxicos, como la disrupción, fibrosis, atrofia, engrosamiento de la adventicia, que lo que va a hacer es que esos efectos están causados propiamente por el efecto de la radiación, y por eso es que la aterosclerosis, que puede que el paciente no tuviera o que tuviera incipiente, pero por otro mecanismo, vaya a verse acelerada, contra si no tuviera el efecto adverso, el efecto de la radioterapia. Entonces, va a ser más frecuente que sea en carótida interna y en carótida común, como menciono en el tercer apartado, cuarto. Y se ha propuesto que la patogénesis son distintas del desarrollo de la aterosclerosis por radioterapia que la que no es, porque pacientes con el mismo tratamiento para aterosclerosis convencional versus la relacionada radioterapia, no se muestra reducción similar en la carga de la enfermedad. De modo que pues es importante que cuando veamos un estudio de imagen que tiene aterosclerosis y luego vemos el seguimiento después de radioterapia, no solamente es mencionar como checklist de aterosclerosis, ok, pero ha progresado, porque es un riesgo latente y es algo que va a verse en esos pacientes más que en otro que venga por otro motivo. Entonces, ¿tiene aterosclerosis? Sí. ¿Progresó? Pues también hay que documentarlo, ¿sí? Sin progresión, o ahora tiene progresión aquí, o ahora tiene esa estenosis significativa en tal lado, y considerar como algo que nos llame la atención. Paciente que tenía afectación nodal en un ganglio, vale la redundancia, izquierdo, recibió radiación, y esta radiación consecuentemente le trajo lo que vemos en B y en C, que es esta placa ateromatosa dentro de la arteria carótida común izquierda, la que vemos señalada con la cabeza de flecha, y si lo vemos en un reformateo en coronal, notamos cómo es una placa mixta, que está realmente extendiéndose o abarcando el campo el cual fue radiado el paciente, que fue la hipofaringe. Entonces, es un efecto que hay que vigilar. Y un efecto que no sea, que puede que no sea insidioso, sino que sea agudo y catastrófico, es el blowout carotídeo. Es una complicación potencialmente fatal, que lo que va a hacer es esto: necrosis de las paredes de las arterias,
¿Por qué? Por la combinación de esos o por alguno de esos. Y se va a separar en tipo 1, tipo 2, tipo 3. Y esto va a ser en función de cuando el tipo 1 es que está la arteria afectada por, en este caso dice ahí, por tejido que está contactando, carcinomatosis, infección, y puede que esté causando un daño crónico, pero silente a la arteria. El tipo 2 es cuando vamos a ver que existe una fuga, pero puede que esta, de acuerdo a las fases adyacentes, se autolimite. Y el tipo 3 del bloqueo carotídeo es cuando vamos a ver ya la peor manifestación que no queremos ver, que es cuando existe una hemorragia incontrolable, que puede causar como efectos, o sea, que el problema con esto es directamente el efecto de una hemorragia carotídea, ¿verdad? O también que así se controlara, pero que esta hemorragia estuviera eventualmente también en relación con el espacio retrofaríngeo, o que estuviera adyacente a la vía digestiva y que también condicionara entonces estenosis de la misma luz. Este es un paciente que tuvo un carcinoma espinocelular en la base de la lengua, se trató con reirradiación porque tuvo un carcinoma recurrente, entonces se complicó con osteonecrosis, con superinfección, pero lo que se notó después también es que tuvo una hemorragia en el cuello, se identificó más claramente, como vemos ahí en la imagen marcada con C, y se trató finalmente con una embolización. Entonces, para lograr una hemostasis inmediata. Entonces, fue un paciente que recibió no solamente tratamiento una vez, sino que se reirradió por el cáncer que tenía en la base de la lengua y tuvo como complicación este efecto indeseado o indeseable. Otros efectos que no vienen señalados en el artículo, sin embargo, noté ahí en la base de datos que tenemos, es este paciente, que es un femenino, carcinoma vasocelular en mejilla derecha, en el 17, y tenemos aquí la imagen de marzo del 19, la imagen de noviembre del 19, que es post-radioterapia, y lo que evidenciamos es que sí, el tejido blando evidentemente disminuyó el volumen, tuvo una gran mejoría del carcinoma que tenía, y como efecto post-radioterapia notamos que es este aumento de la densidad y realce de la glándula lacrimal ipsilateral y también de la conjuntiva, lo cual puede ser también aquí edema de la mucosa de la misma. Entonces es lo que, aparte del edema del párpado, también notamos que probablemente el globo ocular tiene cambios evidentes. Y otro efecto que también debemos de vigilar y ser muy cautos al reportar y pedir que se le haga el seguimiento es una neuritis, una perineuritis que se puede ver en base de cráneo. Es la misma paciente que tiene el adenodo quístico del maxilar derecho. Y lo que hemos venido diciendo en ella, aparte de que se vigile ahí el hecho quirúrgico, que luego tuvo una colección, que luego un ganglio lo vigilamos, también lo que dijimos aquí es que en los foramina ovales se veían estos realces que estaba bilateral y que dijimos que había que descartar que no fuera una diseminación perineural, aparte era un adenoide quístico. Entonces, se propuso esto como primera opción, se propuso darle seguimiento. En los seguimientos, el realce, pues, ha sido muy similar. Y pues esto es importante también mencionarlo. Sin embargo, actualmente lo hemos concluido como una neuritis, en este caso, de la tercera rama del trigémino. Y las conclusiones, pues, sabemos, como ya dije al principio, siguen siendo comunes, es el pan de cada día, lo que vemos aquí. Y la importancia no es solamente hacer el checklist, sino la importancia es identificarlos y siempre plantearnos el diferencial. Siempre plantearnos que puede ser recurrencia, que puede ser infección ahí adyacente, que puede traer una infección inminente, una complicación inminente, y esto hacerlo notar para también avisarle al médico tratante que está dando el seguimiento al paciente también, pues que sea más enfático en tal o cual punto de lo que estamos viendo. Y saber que unos aparecen antes, otros después, y por eso es importante correlacionarlos con el tiempo. Eso sí,
tenemos que interrogarlo intencionadamente en la historia clínica. Y la dosis, ya les dije, si la tienen a la mano, conviene también consignarla. Entonces, pues hay que saber diferenciar, y los puntos de enseñanza que marca el artículo son estos 5 que estamos viendo aquí. ¿Por qué son los efectos? Que lo he mencionado durante varios minutos. El PET tiene alto valor predictivo negativo para descartar recurrencia, y es útil para diferenciar mucositis de neoplasias focales. Músculos de la masticación van a verse mejor como el cuello suprayoideo por resonancia magnética, y es lo que debemos interrogar cuando el paciente tenga síntomas locales. Y si vemos un engrosamiento con ulceración, eso debe llamarnos la atención, ¿ok? Sin descartar que fuera tejido exuberante de la mucositis. Entonces, interrogar particularmente en ese caso lo que estemos viendo. Y que los cambios óseos van a ser condicionados por la dosis y por el tiempo. Este es el cuadro que propone el artículo como resumen desde la segunda página. Sin embargo, pues aquí conviene verlo al final, una vez que ya vimos, de acuerdo a las regiones anatómicas y de acuerdo a la temporalidad, cómo es que se pueden presentar. Y la verdad es que, pues, decir subagudo, tardío o muy tardío, pues está solapándose en el tiempo. Pero saber que al menos por ahí encaja lo que estamos viendo. Y pues no decir automáticamente, es una recurrencia o es otro proceso ajeno a la terapia. No, es lo mismo, pero mucho tiempo después. ¿Ok? Y pues de momento es todo. Muchas gracias. Oye, nada más quiero hacer un comentario. Muy buena presentación, Ulises, gracias, muy amable. Recuerden siempre que uno de los puntos más importantes para lo que está mencionando ahorita Ulises es que nosotros tenemos disponible en nuestro PACS revisar todos los estudios previos. Siempre no dejemos pendiente, bueno, al rato lo reviso para atrás. No, revísenlo en el momento que están haciendo la acción, porque eso permite que estos datos tan finos como son el engrosamiento o los cambios ateroscleróticos acelerados, o bien la presencia de manifestaciones ya de osteonecrosis o incipientes o de condronecrosis, puedan ser visualizados. Los cambios de mucositis y demás, generalmente los podemos entablar bastante bien, pero sí siempre tenemos que ir al estudio previo inmediato. Otro punto muy importante en resonancia es que no olviden hacer las secuencias en T1 sin FATSAT. Eso nos da la oportunidad de determinar si realmente lo que están viendo es un reemplazo de médula roja por médula amarilla, o bien están frente a una infiltración ósea o un proceso infeccioso. Acuérdense que son pacientes vulnerables, son pacientes que tienen un alto riesgo a padecer infecciones como las oportunistas de las tipos rhinosinusitis por hongos fúngicas, y eso pues tenemos que tenerlos presentes también para poder de manera temprana y orientar nuestro diagnóstico y ofrecerle un apoyo a estos pacientes. Muy buena presentación, creo que es bien sumamente importante, no es para cabeza y cuello realmente. Esto que estamos viendo aquí debemos de hacerlos en todas las modalidades, y esto es muy útil para que busquemos estas mismas reacciones, porque a todos nuestros pacientes todavía tenemos máquinas de radioterapia que no son precisamente las más moduladas que existen, pero algunas que dan más radiación que otras, porque el paciente o no tiene acceso a esas máquinas, o no tiene ingresos económicos para poder meterlas en las más apropiadas. Pero finalmente, entonces lo que necesitamos es saber los cambios para anticiparnos, por ejemplo, a un blowout de una arteria o a una entidad catastrófica. Muchas gracias, y muy buena presentación. Yo creo que vale la pena que la tengamos presente. Muchas gracias. Gracias, maestro. Aplauso. Gracias, doctor. Gracias. Ahorita nos vemos. Hasta luego. Así como mostraste que
que también en cuerpos vertebrales, en la médula, también a nivel intracraneal encontramos cambios, especialmente en tumores de cavidad oral y nasofaringe que han sido tratados con radiación. Que son los que encontramos también a nivel intracraneal, usualmente la sustancia blanca, ¿verdad? Que vamos a ver la gliosis y toda la retracción de los recesios temporales, que es usualmente el parénquima que está más adyacente a esas áreas de tratamiento. Ese es un comentario y tengo una pregunta. Respecto a la neuritis y la diseminación perineural, no sé cómo lo manejan o es el seguimiento. Pues como lo hemos concluido es por el seguimiento, Frank, porque realmente los cambios que podemos ver, si tenemos la tomografía, podemos ver desde la ampliación del canal que puede ser más evidente con una diseminación perineural, puede que se vea más irregular en la diseminación perineural, pero aquí realmente quedaba la duda porque era un realce homogéneo. Entonces, le hemos dado sin cambios y creo que se le dio tratamiento como tal ahí en esa zona y pues persistió igual. Entonces, al menos en este caso en particular y lo que hemos dado en las conclusiones, pues es que es por el seguimiento que lleva el paciente. Probablemente en el primer estudio no lo podría determinar como tal, solo mencionar el realce y ya en los seguimientos. Pues ya sí, en el primer estudio darlo como la sospecha. Sí, claro. Yo creo que sí, así debe ser la primera. El primero debe ser con el realce del nervio, ¿verdad? Porque eso es el gol de la administración de contraste endovenoso, ¿verdad? Que permite que el nervio se muestre engrosado y que veas el trayecto del mismo ampliado. No necesariamente la ampliación, pero sí la captación anormal del nervio es positivo. Pero ahí, por ejemplo, ya como es un área donde fue también involucrada por radioterapia, también puede estar asociado a áreas de miositis y inflamación o edema relacionada con la radioterapia que fue administrada. Pero bueno, yo creo que en el primer evento, cuando hacemos el diagnóstico antes de radioterapia, pues puede ser esa parte. Sí, doctor, gracias. Gracias. ¿Si alguien más tiene otra pregunta? Bueno, listo. Gracias. Gracias.